Hemos dicho que ya estamos aquí en la presencia del licenciado Víctor Orobio. Él es el abogado del señor Rafael Guardia Jaén. Bienvenido, licenciado. Gracias. Licenciado, su cliente fue el que desató toda esta llama y ahora se extiende al exministro del MEF, el señor Fran de Lima. ¿Qué nos puede usted decir con relación a esa vinculación? ¿Qué le dice a su cliente? Bueno, mira, gracias a Dios, Rafael Guardia se decidió y por esa decisión, en estos momentos, tenemos un promedio de 160 expedientes en el Ministerio Público y creo que vienen más. Vienen muchos casos que todavía no se ha iniciado formalmente la investigación, pero que preliminarmente se están investigando. Y todo eso gracias a las informaciones que ha brindado Rafael Guardia. Cada vez que va a la Fiscalía, él le dice a las fiscales que donde hay informaciones, él las va a brindar. Y donde no hay, pues no hay. Y eso le ha dado un nivel de credibilidad a Rafael Guardia. ¿Qué vincula específicamente al señor Fran de Lima con el tema del programa de ayuda nacional? Hombre, yo creo que el problema grande que tiene el exministro Fran de Lima es que existe un concepto que nosotros los abogados manejamos en los tribunales, inclusive también lo manejan los jueces y los magistrados, que es el concepto de ignorancia intencional o ceguera premeditada. Me parece que el problema que tendrá el ministro es que va a ser muy difícil que él pueda demostrar que con tanta transferencia y fraccionamiento de tantos millones de dineros que iban destinados a tantas personas distintas, él no podía saber con esas acciones que había una conducta que podría perjudicar al Estado panameño en sus finanzas. Entonces, me parece que a él no poder demostrar eso, de todas formas va a haber muchos indicios, muchos movimientos, muchas conductas que van a estar en contra de él en el momento en que su causa sea decidida por las autoridades. A eso iba, licenciado Orobio. Usted, con su experiencia en derecho penal particularmente, ¿usted considera que hay elementos vinculantes de estos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas con los hechos que se le están investigando? Bueno, mira, en mi experiencia me dice que los jueces utilizan mucho la cadena de indicios. O sea, ya la prueba directa está siendo sustituida por la suma de tantos indicios que puedan extraerse de una investigación. Y me parece que va a ser muy imposible de que un funcionario que tiene la obligación de controlar, de manejar, de cuidar con la misma diligencia de un buen padre de familia, tenga que firmar cantidad de movimiento de dinero y después decir que no pudo prever que allí había una conducta potencial que podría ser ilícita. Entonces, Rafael Guardia ha mencionado incluso que cuando él necesitaba dinero para pagar las cuentas, la forma que llegaba el dinero era irregular. Entonces, el responsable de la institución tiene que dar la explicación y tiene que demostrar que en sus acciones no había ningún conocimiento de alguna actividad ilícita. Sin embargo, esta mañana compartía yo con Edwin la preocupación de que en la prensa salió esta mañana que las órdenes las daba de manera verbal, que no existe ninguna constancia escrita ni firma de ese traslado de partida. ¿Qué pasaría entonces en este sentido? ¿Cómo haría el Ministerio Público para aprobar y acreditarle a él de manera directa su vinculación con este traslado de partida, licenciado? Bueno, al menos que haya una resolución a lo interno de la institución que diga que otro funcionario era el encargado de firmar y el encargado de tomar las decisiones sobre el cambio de estas partidas, al menos que sea de esa forma. Ahora, mira, Rafael Guardia obviamente no trabajaba en el MEF, él era director del PAN, él simplemente recibía el dinero. Y él recibía el dinero porque hacía las comunicaciones, se hacía a través de la presidencia y el dinero le llegaba a su institución. Él disponía del dinero que le llegaba. Lo que yo puedo recordar de lo que Rafael declaró en su momento es que él señaló que las fuentes irregulares de esta cantidad de fondos venían del MEF porque él no podía ejecutar y él no podía pagar ninguna cuenta si el dinero no le llegaba. Así que creo que antes que el dinero llegaba ya había
la intención de parte del MEF de que ese dinero iba a ser utilizado para determinados pagos de algunos empresarios. ¿De esa manera lo indicó el señor Rafael Guardia dentro de las investigaciones? Sí, por supuesto. Sin embargo, también se dice que la ex viceministra de Economía y Finanzas, la señora Gladys Cedeño, es la que lo señala de manera directa. Pero, conjuntamente con este señalamiento, ¿también está el del señor Rafael Guardia? Por supuesto. Y repito, mira, ahora crear la convicción sobre que una persona tenía conocimiento de alguna ilicitud o podía prever la comisión de algún delito con tantos movimientos, con tantas personas, con tantas acciones, me parece que es casi imposible. Bueno, la defensa tendrá que hacer su trabajo. Yo me parece que el exministro Frank de Lima es una persona muy capacitada. Sus abogados tendrán que demostrar que en efecto él todo lo que hizo, lo hizo sin prever, por lo menos, que podía causarle un perjuicio al Estado. Ahora bien, su detenido se encuentra en el Renacer, ¿cierto? Es correcto. Y, sin embargo, el exministro Ferrufino y el exministro Fran de Lima se encuentran en la DIJ. ¿Cómo califica usted esta situación? Un descaro, total descaro. ¿Por qué? Y lo están haciendo de forma muy evidente. Todo el mundo rechaza. ¿Siente usted que hay privilegios? Por supuesto, privilegio y justicia selectiva, porque Rafael Guardia en estos momentos está padeciendo de quebranto de salud. Se le ha pedido al director del sistema penitenciario que le permita ingresar un artefacto aclimatizador. Es recomendado por el médico del sistema penitenciario. Las 4 fiscales anticorrupción lo visitaron y le llenaron un buzón penitenciario donde quedó consignado los padecimientos que tiene Rafael y lo que necesita para aliviarse un poco, y eso no se le ha permitido, se le ha sometido a una regularidad increíble. Sin embargo, vemos que él está detenido, estaba en La Joya, para trasladarlo a Renacer, fue un protocolo increíble. Y de repente vemos que el sistema penitenciario ha convertido a la sede de la Policía Nacional como que fuera una cárcel más dentro de la República. ¿De qué tipo de sistemas o cárceles estamos hablando, licenciado Orobio? Que no existen, y eso es ilegal. La ley que regula el sistema penitenciario establece cuáles son las cárceles. Tenemos entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De 2 sistemas penitenciarios, de privilegios, por supuesto, de justicia selectiva? Porque Rafael Guardia no tiene el gran respaldo económico que tienen algunos privados de libertad en Panamá, y Rafael Guardia tampoco pertenece a la alta sociedad de otros privados de libertad. Por supuesto que él, al único que tiene que está defendiendo sus derechos es a este abogado, y eso hace la gran diferencia, y eso hace el trato tan especial de algunos otros privados de libertad. Yo le pido a las 4 fiscales anticorrupción que, así como fueron a visitar al señor Rafael Guardia para verificar su condición de salud y su estadía en el Renacer, que hagan una inspección a los otros privados de libertad que están allá, para que vean el cambio de condiciones de vida comparado con los otros privados. Entonces, me parece que, mire, yo no soy abogado acusador, ¿sí? Yo soy un abogado defensor que me toca velar por los intereses de Rafael Guardia, ¿ves? Entonces yo no estoy acusando a nadie. Yo lo que simplemente estoy diciendo es que hay una gran diferencia en el trato, y a Rafael Guardia me parece que con todo lo que ha aportado en estas investigaciones y todo lo que puede aportar en los expedientes que vienen en el camino, me parece que el mismo sistema lo está arrinconando. Ahora, licenciado, ¿cuáles serían entonces los criterios para tener a un detenido en un lugar, en un centro carcelario diferente al otro? O sea, si todas estas personas están siendo investigadas por la misma causa, ¿cuál es el criterio de selección de que unos vayan a una cárcel y otros a otra? ¿Y a quién le corresponde esa decisión? Al sistema penitenciario. Yo creo que el director del sistema penitenciario es el que debe venir aquí y explicar cuál es el criterio que ha utilizado, o el razonamiento, la justificación para tener esta diferencia de trato entre los distintos privados de libertad por los mismos procesos.
Y recordemos que la mayoría de las personas que están detenidas han sido producto de la información que Rafael Guardia ha brindado en los expedientes. Y pareciera que se trata mal al quien da la información que le interesa al país y se trata mejor al que ha sido señalado, con la única diferencia, por supuesto, que no tiene las mismas relaciones que tienen los otros privados de libertad. Y eso está muy mal. Eso lo que indica es que en Panamá, en ese sentido, nada ha cambiado. Creo que seguimos con el mismo esquema mental de que hay niveles, ¿no?, en todos los tratos que se dan. Bueno, y lo vemos claramente, ¿no? Mire cómo tenemos en la cárcel la joya, la gran joya, cuando las unidades hacen requisa, prácticamente le destruyen todo a los privados de libertad y quedan hasta sin nada para cocinar, para comer, y hasta la ropa se la destruyen. Sin embargo, acá vemos privados de libertad que no sabemos, que todos los días visitan a sus familiares, que le llevan cosas todos los días, que tienen de todo. Entonces pareciera que es una cárcel exclusivamente para privilegiados y personas de super VIP. Sí. Licenciado, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuánto le ha reintegrado el señor Rafael Guardia a este país? Demasiado. ¿Cuánto, licenciado? Mucho. Y eso ¿De cuánto estamos hablando? No, mire, no estoy hablando de millones físicamente. Él puede ser que en lo que ha entregado puede sumar, no sé, 20 millones de dólares, 18, pero eso no es el tema. Yo creo que el valor más grande de lo que ha hecho Rafael Guardia en este país es devolverle la confianza a este país que ya se había perdido. Aquí nadie creía que se podía encarcelar a ningún millonario, a ningún rico o a ninguna persona de alto nivel social. Rafael Guardia decidió decir la verdad y eso ha sido... Y va a seguir cooperando con las autoridades. Y ha sido utilizado por el Ministerio Público. ¿Se esperan entonces en en los días que están por venir, licenciado, muchas más aprehensiones? Por supuesto, aquí, mire, yo creo que todavía ni la mitad de lo que hay que investigar en este país está formalmente en los expedientes en el Ministerio Público. Falta mucho por venir y creo que vienen muchas cosas. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias por esta entrevista.